bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas del lunes 22 de octubre del 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está presto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa, por lo menos hasta esta hora, 6 de la tarde. Saludamos a la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750M, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de 90.3 FM, Caridad FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas. Saludamos también a esta hora a los seguidores del canal de YouTube de BPI Venezolanos por la Información, y también a los amigos que siguen en Noticias 7D, Noticias 7 Días, las noticias de Venezuela a través de La Entrevista, irradiando desde Panamá a toda Centroamérica. Reciban todos ustedes, amigas y amigos, el saludo también de nuestro equipo de la página de soporte en venezuela1.com. En venezuela1.com. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con las 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción central del espacio. De nuevo les decimos hola, bienvenidos. Este es el resumen de las cosas. Quiero agradecer la comprensión de todos ustedes, amigas y amigos de la audiencia, y el acompañamiento de nuestro equipo en la radio, desde Jaime hasta Selene, Oriana, Eduardo y obviamente Pedro, que estuvo al frente de la conducción del espacio durante los últimos días en los que estuve dedicado como debe ser a atender a mi padre que tuvo pues un suceso de salud durante la última semana. Quiero agradecer a quienes han expresado sus más sentidas palabras de consideración y buenos deseos por la pronta recuperación de mi señor padre. Eso está sucediendo, la pronta recuperación. Lo que no había vivido yo durante toda mi vida era esto de ser enfermero a tiempo completo, pero ustedes saben, tratándose de un familiar tan querido como un padre, como una madre, como un hermano, uno lo hace con todo el gusto del mundo. Así que bueno, aquí estamos sin desatender esta responsabilidad que la vida me ha puesto por estos días, compartiendo con ustedes de nuevo en la entrevista. Gracias, Pedro, gracias, Selene, por la segunda, Eduardo, durante estos últimos días. Vamos a comenzar compartiendo con ustedes esta tarde un despacho de La Voz de América que recoge las declaraciones de Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en buena manera responde desde alguna de las ópticas a millones y millones de venezolanos que siguen diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tanto mecanismo de presión en conjunto con países de la región hasta lograr la salida del actual presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Adelante. Sigue atento a lo que ocurre en Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump sigue atento a lo que ocurre en Venezuela, país en el que se ha centrado la atención de parte de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su visita a Panamá y México. Hemos instado al pueblo de Venezuela a que restablezca la democracia en su propio país y ya han visto las sanciones que hemos implementado, no solo contra el país, lo que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo de Venezuela, sino también contra el liderazgo venezolano y las personas que presionan sus propios ciudadanos. Celebra la labor de organismos como la OEA y el Grupo de Lima al ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que mejore las condiciones de vida de los venezolanos. Estoy seguro de que encontraremos otros lugares donde podamos ejercer presión de una manera que convencerá a Maduro de que esto no va a funcionar, que no podrá retener el poder para siempre y que reprimir a su gente de la forma en que lo ha hecho es inhumano e inapropiado. El secretario Pompeo afirma que Venezuela es un país con gran capacidad económica y posibilidad de
tener riquezas reales. Lo único que falta es restaurar el Estado de Derecho y condiciones apropiadas para su crecimiento, por lo que Estados Unidos seguirá trabajando para lograrlo lo más pronto posible. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Bueno, saludamos a nuestra Natalie Salas Guaitero. ¿La recuerdan ustedes? Natalie fue trabajadora de Globovisión hace muchos años. Tiempo en el que decidió ir a los Estados Unidos. No sabía que estaba alojada en Washington. Estuvo trabajando para TV Venezuela durante mucho tiempo como casi la encargada de todas las operaciones. Esa función la cubría desde Miami, estado de Florida. Muchas gracias, Natalie Salas Guaitero, y a nuestros queridos amigos de La Voz de América. Con este anticipo de inmediato les voy a dejar escuchar nuestra nota editorial Duélale a quien le duela, no sin antes recordarles nuestro número telefónico 0212-482-9750, porque al final del programa queremos escucharlos a ustedes con su opinión en la voz de Dios, la voz del pueblo. Aquí viene, porque Selene les deja escuchar el Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Han pasado 2 semanas desde que conocimos la fatal suerte del concejal Fernando Albán a manos de funcionarios del SEBIN. Hizo uso de su legítimo derecho a quitarse la vida, dijo en su programa hace días Diosdado Cabello. Lo asesinaron, denuncia por medio de su vocería política y ciudadana la inmensa mayoría de los venezolanos. El concejal de Primero Justicia fue vinculado por el régimen de Nicolás Maduro al intento de magnicidio del 4 de agosto y, en consecuencia, según los mismos gritos del dictador, vinculado a un desesperado intento de evitar que se aplicara en Venezuela con la impronta genial del mismísimo jefe de gobierno el milagro de recuperación de la economía y triunfo sobre los propulsores de la guerra económica donde quiera que se encontraran. En Washington, Bogotá, Caracas, Fede Cámaras, Polar, donde se encontraran. Al sol de hoy, el caso de Fernando Albán se ventila en todos los escenarios de derecho internacional como si fuera poco el número de países que ha tomado nota de la atrocidad. Y si quedaba duda de la Comisión de Delitos contra los Derechos Humanos, zumbaron uno desde el piso 10 del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela hace 2 semanas. Esta verdad, grande como una catedral, no la acalla ni el vil intento de convertir a Fernando Albán en un depravado sexual o en un determinado aspirante a convertirse en asesino, según redes y fiscalía enchufadas con el gobierno madurista. No la acalla ni siquiera la amenaza de un otrora defensor de derechos humanos devenido en triste personaje capaz de amenazar con su voz, disque de fiscal general, a todo el que diga que al edil capitalino lo encontró la muerte en forma distinta a la que le da la gana decir al régimen. Pero además, el delito de fondo por el que habían secuestrado los del SEBIN a Fernando Albán, que no el magnicidio, sino intentar impedir que Maduro nos diera la sorpresa histórica de su genialidad económica, evitando la aplicación del paquetazo del 20 de agosto, nos obliga a revisar resultados y a hacernos algunas preguntas. Si fue frustrado el magnicidio en el que involucraron a Albán, y gracias a eso pudo Maduro aplicar su fantástico plan con el que dijo que iba a sorprender al mundo, ¿alguien nos puede explicar por qué todo está peor? Si le iban a dar un golpe mortal a los que el régimen llama autores intelectuales y materiales de la guerra económica contra los venezolanos, ¿por qué somos justamente los venezolanos quienes recibimos el golpe mortal en nuestro derecho a empleo digno, a la alimentación, a la salud, en nuestro derecho a existir con dignidad? Las últimas horas están plagadas de nuevas protestas con gritos de "no me miren, no me toquen" por parte del gobierno madurista, al que, como si no tuviese por su propia culpa suficiente asedio encima, le revienta en la cara algo más grave y ofensivo que los videos de vida de Pachá de Nicolás, agasajado por el chef de la salecita en la carne tierna de cordero, mientras nuestras familias pasan hambre pareja.
La investigación, las detenciones, las órdenes de privación de libertad protagonizadas por la Procuraduría Mexicana sobre los tremendos guisos de delincuentes de aquí y de allá, traficando con el hambre de los nuestros y haciendo grandes fortunas con sobreprecios en productos para las cajas CLAP. Y es verdad que mucha gente desilusionada, desmoralizada, señala que ya nada de eso afecta a la estabilidad de la dictadura que arruinó a los venezolanos. Pero fijémonos en algo, no es de olvidar aquello de que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y por cosas como estos guisos con los CLAP, sumándoselos al lavado de dinero de los enchufados, más los vínculos con el narcotráfico y con organizaciones terroristas, más las páginas oscuras de la persecución, los presidios, las torturas y los asesinatos, cosas como esas, sí son las que dentro y fuera de Venezuela mantuvieron a Fernando Albán y a quienes hemos dado la cara en la lucha contra el régimen, sentenciando el fin de esta oprobiosa era de corrupción, degradación y miseria que en mala hora llamaron Revolución Bolivariana. Así hayan vuelto a demostrar los dictadores su talante asesino con tal de frenar su inevitable destino. Los he escuchado y visto, aparentando valentía patriotera en los medios de comunicación que convirtieron en sus propios antros de mentira y propaganda. Valentía patriotera sin eco en el país nacional. Mientras se les cuela en el espinazo el frío, profundo frío, tanto que podría concretarse una intervención humanitaria multinacional, como que así de cierta será la cosa, que integrantes de un frente recién autobautizado como el chavismo originario pide reunión con la OEA porque quiere ser tomado en cuenta en medio de las discusiones sobre el futuro de Venezuela. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta para cambiar de opinión, si aún somos indiferentes o desilusionados y desmoralizados. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, y sobre este mismo tema de la corrupción que ventila la Procuraduría Mexicana, por la que se indican pues grandes negocios de una red de corrupción entre gente de Venezuela y gente de México, hoy se ha manifestado la jefatura de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. Me refiero directamente al diputado Juan Guaidó, y lo que de inmediato les dejo escuchar y ver a través de rcr.tv, porque recuerden que esta es la radio que se ve, es un despacho de la gente de prensa de Voluntad Popular. Las declaraciones de Juan Guaidó. Nicolás Maduro trafica con el hambre de Venezuela. Adelante, Selene. El Estado de México denunciaba una red de casi contrabando, productos dañados, con más de 120% de sobreprecio para adquirir, escuche bien, a los venezolanos que hoy no podemos comer 3 veces al día, que hoy no se puede acceder a toda la canasta alimentaria. Están traficando con la miseria del venezolano. Resulta que nos estaban estafando con 6 veces el precio a la entrada en puerto. Pero no solamente era que multiplicaban por 6 los precios que declaraban en Venezuela, sino que en México las facturas tenían 112% de sobreprecio. No aceptan ayuda humanitaria porque es el negocio de Maduro y su gobierno comprar alimento con sobreprecio para que el pueblo de Venezuela pase hambre. Todo este dinero, también el Parlamento Nacional aprobó una ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Todo este dinero podrá ser recuperado para la reconstrucción de Venezuela. Bueno, amigas y amigos, un despacho de Voluntad Popular. Escuchaban ustedes a Juan Guaidó, que es el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática. Así están las cosas. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes de la primera pausa, yo quiero dedicar un minutico, aunque sea un minutico, para que ustedes, seguidores de la entrevista, seguidores de Radio Caracas Radio, junto conmigo, enviemos un fortísimo abrazo de felicitación a nuestra querida productora Selene Pérez. ¿Por qué?
porque ha obtenido el título formal oficialmente de licenciada en Comunicación Social, y eso a nosotros nos llena de muchísimo orgullo. Muchísimo orgullo. Tan grande el orgullo como el cariño que le tenemos y como la confianza que tenemos en que su destino, su futuro en esta profesión del periodismo, de la comunicación social en general, se ha de perder de vista. Porque es muy talentosa, porque es una excelente persona y porque es nuestra niña Selene Pérez, la productora de la entrevista. Un fuerte abrazo, Selene, te queremos mucho, felicitaciones. Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con más de la entrevista, no se muevan de ahí. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, vamos de inmediato a disponernos a dar junto con ustedes el primer vistazo a un grupo de informaciones que no pueden quedar en el tintero. Eduardo Llanes, nuestro director, va frente a nuestra orquesta exclusiva, guantes en mano, batuta arriba, me suelta la señal musical y vamos a la primera ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Comienzo la lectura de noticias con el portal del diario El Nacional. Por cierto, no hubo manera de que me abriera hoy el portal de La Patilla. Parece que siguen teniendo ataques a diestra y siniestra, ¿no? Pero bueno, para adelante, los de La Patilla, no solamente por estos ataques cibernéticos, sino también por el ataque de Diosdado Cabello, que se quiere quedar con La Patilla. 32... ¿Cuánto es? 32 millones de dólares, algo así. En fin, que al Nacional también lo tienen sentenciado y amenazado. Cosa peor para el historial de esta gente, que quedar en manos de Diosdado Cabello, creo que difícilmente se puede encontrar. Vamos a ver, Asamblea Nacional apoyó la investigación de México sobre el CLAP. La Fiscalía de México señaló que los alimentos eran comprados y revendidos en Venezuela con sobreprecio. La Asamblea Nacional colaboró con la investigación que realizó el Estado mexicano, que desarticuló una red de empresas y personas que compraban alimentos de baja calidad y los revendían a sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro. Hubo un seguimiento y una colaboración, por supuesto, de parte del Parlamento, pero las alarmas las prende el Estado mexicano cuando pensaba que le estaban burlando impuestos, dijo el parlamentario Juan Guaidó, a quien acaban de escuchar ustedes en la primera parte del programa. Ha sido aprobado el apoyo por parte de la Asamblea Nacional a este proceso que ha echado a andar la Procuraduría Mexicana. Vamos a otra materia. Esta materia sí es verdad que nos hace gritar, solicitando, diga presente y explique algo a Luis Mota Domínguez, por Dios, un hombre que debe estar colmado de mentadas. No, de mentadas de madre no. Su mamá no tiene nada que ver con esto. De mentadas a él, lo mientan y lo mientan a él. ¿Dónde está? Explica. Hasta 96 horas sin luz cumplen sectores de Caracas y Miranda, que la novedad es sectores grandísimos de Caracas y Miranda. Ya, desgraciadamente, la norma parece ser que en Táchira, que en Mérida, que en Zulia, válgame Dios, Zulia, y en todos los estados del país los apagones estén a la orden del día. Leo, el estado Miranda, vecinos del sector Filas de Mariche en el municipio Sucre afirmaron que este lunes 22 de octubre cumplen más de 96 horas sin luz. 96 horas sin luz. En la red social Twitter, residentes de la zona reclamaron una solución a Corpoelec y advirtieron
cómo la falla del servicio afecta la actividad comercial y el servicio telefónico. Lo último que se le escuchó decir a Mota Domínguez es que había sido una rata. No él. Pero no me malinterpreten, él no dijo que él había sido una rata, no, que una rata fue la que ocasionó el apagón. Pero bueno, más nada, una rata, imagínense ustedes, electrocutada. Supuestamente la causante de 96 horas continuas de interrupción del servicio eléctrico en tantas partes de Miranda y del Distrito Capital, ¿no? Una información que se repite en todos los portales, la voy a leer, del efecto Cocuyo en esta fecha, crece en 244% la incidencia de muertes violentas de venezolanos en Colombia en lo que va desde el año 2018. Un total de 310 ciudadanos venezolanos murieron de forma violenta en Colombia entre enero y septiembre de 2018, lo que supone un crecimiento del 244,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 90 casos, informó este lunes 22 de octubre Medicina Legal. De los 310 venezolanos que murieron de forma violenta, 254 eran hombres y 56 mujeres, frente a los 77 varones y 33 mujeres en 2017, según los datos difundidos por Medicina Legal en Colombia. Mientras tanto, hablando de nuestra migración y hablando de Colombia, hay información que leo también de efecto Cocuyo que tiene que ver con el Papa Francisco, que ha brindado respaldo a Iván Duque en política de brazos abiertos a los venezolanos. Leo: el presidente colombiano Iván Duque aseguró que durante su reunión de este lunes 22 de octubre, el Papa Francisco respaldó y exaltó la política de su país de acogida de brazos abiertos de inmigrantes venezolanos. Aquí viene una cita textual: recibí con agrado el mensaje del Santo Padre para que sigamos haciendo esta política fraterna para recibir a los hermanos venezolanos en nuestro país. Hemos acogido a los hermanos venezolanos que huyen de la desolación de la dictadura y los seguiremos dando todas las oportunidades para que salgan de esa tragedia, dijo Duque en una rueda de prensa tras su reunión con el pontífice, con el Papa Francisco. Y otro asunto ha tenido que ver con lo ocurrido en España. Recuerden ustedes que durante el fin de semana fue muy difundida la información de la liberación de Laurent Saleh. En esta fecha se difunden videos, fotografías del reencuentro con su mamá y con su novia. Leo de efecto Cocuyo: Laurent Saleh recibió a su mamá y a su novia en el aeropuerto de Madrid, en España. Tras 4 años detenido en el helicoide en Caracas, el expreso político Laurent Saleh se reencontró con su madre y su novia en España este 22 de octubre, tras ser deportado el pasado 12 de octubre a ese país como alternativa a la privación de libertad para evitar, según dijo el gobierno de Maduro, un eventual suicidio. Bueno, que Laurent también se iba a subir a la terraza del helicoide y se iba a tirar. La última vez que madre e hijo se vieron fue el domingo 22 de julio, día en que el joven cumplió 30 años de edad. Yamile Saleh, su madre, difundió en Twitter un video a las afueras del helicoide en el que informó que le habían permitido ver a Laurent ese día. Este fin de semana, entonces, en estas últimas horas se reencontraron en Madrid y es una noticia que, repito, está muy difundida en todos los portales nacionales e internacionales. Y hablando de presos políticos, de persecución, etcétera, etcétera, voy a leer como parte final de esta primera tanda de noticias que no pueden quedar en el tintero un informe de Espacio Público. 17 personas han sido detenidas por tuitear. Sí, señores, por tuitear, como lo oyen, en Venezuela. Espacio Público, ONG que promueve y defiende la libertad de expresión, señaló que varios venezolanos fueron privados de libertad por expresarse en Twitter. La ONG detalló a través de una serie de tweets en su cuenta en la red social del Pajarito Azul que al menos 17 personas han sido detenidas por publicaciones en la red social. 9 de ellas en el año 2014, 1 en 2015, 5 en 2016, 1 en 2017 y otra en 2018. De los detenidos, 12 son hombres y 5 son mujeres. Bueno, amigas y amigos, vamos a ver lo que ha ocurrido con las lluvias durante las últimas horas, no sin antes recordar que para las últimas 48 horas las autoridades que ven de la situación climatológica advierten que la cosa seguirá muy difícil, muy apretada, las lluvias serán muy fuertes. ¿Cómo, Carrizo, se explica uno que el gobernador del estado, Vargas,
el general García Carneiro sea retratado por la prensa con un titular: todo está normal en Vargas con la situación de las lluvias, cuando durante todo el fin de semana, desde el viernes para acá, no hemos hecho sino recibir fotografías, videos de la tragedia que por lo menos en Carayaca ha producido este aumento de las precipitaciones. Bueno, voy de inmediato con Vivoplay. Recuerden que este gobierno es de la mentira. El gobierno de Miraflores y sus adláteres en todos los estados y municipios, ¿no? De la mentira, de ocultar, de tratar de sembrar, digamos, una normalidad, una felicidad, como si es el signo, el pan nuestro de cada día, mientras la realidad es de suficiente agobio, tragedia, angustia por causas del gobierno, como para que de paso, la situación de falta de mantenimiento de torrenteras, etcétera, terminen de descalabrar nuestras vidas cuando llegan los aguaceros. Este reportaje es de Vivoplay en el estado Vargas. Cerca de 110 familias se encuentran afectadas. Eso que dice García Carneiro es de total normalidad. Adelante. Esto es la zona de Puerto Carayaca en el estado Vargas. Acá ha llovido desde hace al menos una semana. Las personas están muy preocupadas. La casa que ven allá al final, esta casa que ven acá, colapsó debido a la quebrada que viene desde Carayaca y otros dos sectores más. Los vecinos dicen pues que no tienen cómo reubicarse. Les han dicho que los van a enviar a un refugio, pero ellos rechazan que los envíen a un refugio porque aseguran que pues ahí podrían estar al menos 5 años sin ningún tipo de respaldo por parte de las autoridades gubernamentales. Esto que ven acá por donde nosotros estamos pasando es la quebrada que generó el colapso de toda esta zona. Hay casas incluso por encima de la quebrada acá en Puerto Carayaca. Las personas están desesperadas, están muy tristes porque perdieron todas las personas perdieron todos sus enseres, perdieron todos sus muebles, perdieron sus carros. Aseguran, pues dicen que gracias a Dios tienen vida, aunque hubo una persona que murió acá en este sector. Les voy a mostrar cómo la entrada de este sector acá en Puerto Carayaca está tapada. Acá, como pueden ver, esa entrada está tapada debido a pues la quebrada que arrasó con toda la zona. Bueno, me siguen. Bien. Y hemos perdido. Dime, Selene, porque no los escucho. Vamos a la pausa entonces, y ya venimos con más de Netflix. No se muevan de ahí. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un viacrucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En Tripping con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a dedicar los próximos minutos a conversar con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, a quien le damos la bienvenida nuevamente al programa. Señor Olalquiaga, un fuerte abrazo. Bienvenido nuevamente a la entrevista. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, nosotros queremos saber qué ha ocurrido como saldo real. En nuestra nota editorial incluso vinculábamos el caso de Fernando Albán, que había sido detenido por participar supuestamente en el magnicidio, y resulta que el magnicidio, dijo Maduro, se había dado para evitar que él aplicara ese paquete de recuperación económica. Bueno, ahí está muerto Fernando Albán, pero la situación nuestra no creo que, digamos, revivió, más bien se empeoró. ¿Qué es lo que ocurrió durante todas estas últimas semanas con los acuerdos que el gobierno dice había alcanzado con industriales y empresarios en materia de alimentación, en materia de repuestos, en materia últimamente de productos, de medicamentos, etcétera, etcétera? ¿Qué fue lo que ocurrió como para que no resultara nada? Bueno, lo primero que te pregunto, el señor Maduro efectivamente dijo que él lo habían tratado de asesinar como consecuencia de personas que no querían que él pasara un paquete de reformas económicas. ¿Eso es cierto? ¿Me estás tomando el pelo? No, te lo estoy diciendo tal cual. Así lo dijo. Dijo que lo intentaron asesinar porque sabían los propulsores de la guerra económica que iba a aplicar ese paquete e intentaron evitarlo a toda costa. Y por eso lo mandaron a matar, pero fracasaron. Eso no lo estoy inventando, eso no es mamadera de gallo. Eso sucedió. Él lo dijo. Nicolás Maduro lo dijo. Bueno, bueno, perdona que me ría, Miguel Ángel, pero eso suena tan jalado por los pelos que pareciera así como que estamos en el Día de los Inocentes, como para poder decir una cosa de tamaño, o sea, disparate de tamaño, de tal tamaño, ¿no? Fíjate, verdaderamente un paquete de medidas como tal no hubo. ¿Por qué digo que un paquete no hubo? Bueno, porque un paquete supone, digamos, un conjunto de medidas que están articuladas entre sí y que pueden generar un resultado producto de la sinergia que tienen unas con otras, de los vínculos que tienen unas con otras. Aquí lo que hubo fue, digamos, unas medidas aisladas que yo creo que manifestaron comprensión de las desviaciones que la economía tiene. Es decir, el señor Maduro manifestó comprender las desviaciones que él ha causado sobre la economía y dijo que las iba a subsanar, y acto seguido las cometió peor aún, ¿no? Pero que en su conjunto no suponen un paquete, que en su conjunto lo que son medidas aisladas, ¿no? Se habló, por ejemplo, mucho de que se iba a desmontar el control de cambios. Se pasó una reforma, un nuevo convenio cambiario, pero la verdad es que no se respetó. Entonces el control de cambios per se no se ha desmontado, ¿verdad? Se dijo que se comprendía, o el señor Maduro dijo que él comprendía, digamos, que la inflación era producto del déficit fiscal, de eso que él llamó emisión inorgánica de dinero. Yo creo que eso de llamarlo emisión inorgánica es una cosa, digamos, que ha venido a aprender, de que ha salido a través de los medios muchas veces, y pues él evidentemente pues lo ha comprendido, ¿no? Ahora tiene que comprender que la palabra correcta no es emisión inorgánica, sino es monetización del déficit. Pero bueno, él comprendió que cuando el gobierno gasta más de lo que gana y va imprimiendo dinero que no tiene respaldo en la economía real, pues eso va causando inflación. Acto seguido causó mucha más inflación porque generó un aumento de salarios que fue extensivo para los pensionados, que fue extensivo para muchos trabajadores del sector privado, lo pidieran los trabajadores o no lo pidieran las empresas o no lo pidieran, y con eso incrementó la masa monetaria de una manera muchísimo más grande que lo que había hecho en meses anteriores, y como consecuencia de eso, pues la inflación de septiembre pasó los 230%, ¿no? Esa fue una medida aislada que él dijo que había comprendido que es lo que
cuál era el fundamento de la inflación, e incrementó la inflación. Con esa medida aislada del aumento de sueldos, pues no causó ninguna recuperación del poder adquisitivo, ¿no? Pero esa medida la tomó. La segunda medida aislada que tomó fue un control de precios. El control de precios le ha funcionado mal en el pasado ya muchas veces. O sea, de esta cuerda ya tenemos muchos rollos, ¿verdad? Pero insiste en perseguir de que si controlo los precios aún estando en inflación y aún estando en hiperinflación, pues voy a tener algún resultado. Pues no ha tenido ningún resultado, así como no lo ha tenido en el pasado, ¿no? Y la tercera medida aislada que pasó fue un incremento importantísimo en la recaudación fiscal de las empresas. Un incremento importantísimo en la recaudación fiscal de las empresas, porque él piensa que la recaudación real le ha bajado y que tiene que subir las tasas o que tiene que subir los momentos de la recaudación. Bueno, verdaderamente la recaudación que está teniendo el gobierno no le alcanza, porque la contracción de la economía ha sido de tal magnitud que lo que tú pagas en términos reales, proporcionales al tamaño de la economía, en términos de impuestos, es mucho menos. Bueno, claro, cada comercio vende menos, cada fábrica vende menos, cada comprador consume menos, en consecuencia se van pagando mucho menos impuestos, ¿no? Pero eso es todo lo que hizo, pues 3 medidas aisladas que individualmente no traen no agregan a una recuperación. Por el contrario, agregan a un mayor colapso de la economía. El aumento de sueldos disparó la inflación, el control de precios hizo desaparecer productos, y el aumento en la recaudación para las empresas pues castiga mucho más a las empresas, al punto que algunas han tenido que disminuir sus volúmenes de venta porque no pueden seguir produciendo, ¿no? ¿Qué cosas no se hicieron, no? El control de cambios no se levantó, el precio de la gasolina no se subió, más electricidad no se está produciendo, la inflación no se controló, los niveles de financiamiento para las empresas no crecieron, el acceso a materias primas no se mejoró, ¿ok? La capacidad de que aumente la competencia como para que se fabriquen más productos y ellos compitan entre sí no se corrigió. Bueno, al final entonces todo lo necesario como para que la economía pueda recuperar sus niveles de producción, incrementar sus niveles de producción y disminuir los niveles de inflación, nada de eso se dio. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son muy malos. Bueno, sí son muy malos, efectivamente son muy malos. Evidentemente el gobierno no tiene ningún sentido de cómo manejar una cosa tan compleja como es la economía. Bien, amigas y amigos, estamos escuchando al presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga, a quien le pedimos, por favor, sáquenos de esta duda entonces. Si usted habla de control de precios, pero el gobierno insiste en decir que eso no fue ningún control, no fue ninguna imposición, por primera vez se sentaron todos, acordaron los precios. Y la semana pasada yo escuché a Nicolás Maduro decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Que les haga el muchacho también? Porque, a ver, acordamos unos precios de acuerdo a sus estructuras de costo. Les apruebo dólares en un novedosísimo esquema de subastas del DICOM. Les pongo la materia prima, así en la boquita, les doy en la boquita la materia prima, quienes estaban chillando porque no tenían materia prima para producir. Y todavía entonces salen, además les pago el diferencial del salario de sus trabajadores para que no tengan cómo decir que es que están aumentando los precios porque el salario subió. Y todavía suben los precios de alimentos, repuestos, medicinas, de todo. ¿Qué es lo que quieren que les haga el muchacho también? Dijo Maduro. ¿Qué se puede responder desde la racionalidad? Bueno, a ver, yo creo que desde la racionalidad se le puede dar una respuesta directa al señor Maduro, y desde la racionalidad se puede dar, se puede hacer que nos ayude a comprender el entorno donde estamos, ¿no? La respuesta directa al señor Maduro sería, bueno, las economías responden a políticas públicas. Si la política pública es una de monetizar el déficit, pues por supuesto que va a haber inflación, ¿no? Independientemente
de que él pague el sueldo a quien se lo quiera pagar, siempre y cuando la fuente de ese dinero que le está dando corresponda a un presupuesto que no existe, y en consecuencia él emite un dinero que no existe como para pagar ese sueldo. Bueno, eso siempre va a generar inflación, y eso es lo que él hizo, ¿no? Lo segundo, dice, bueno, yo les estoy dando la materia prima. Me pregunto, bueno, ¿cuál materia prima está dando? Una empresa mediana, Miguel Ángel, tiene, en términos de ítems que tiene que comprar para poder operar, más o menos unos 1.000 ítems separados, que van desde, bueno, si es una empresa agroalimentaria que fabrica productos derivados del trigo, por supuesto el trigo, pero tú tienes que tener entonces el plástico en el cual eso va, las tintas con las cuales se imprime el empaque, tienes que tener los repuestos de la máquina para poder tener la máquina operando regularmente, tienes que tener las correas, las cadenas, los rodamientos. Bueno, después tienes que tener los montacargas que funcionan como para poder transportar la paleta con ese producto terminado. Después tienes que tener el camión con el cual tú vas haciendo el despacho. Entonces al final tú vas sumando ítems y ítems. La materia prima, bueno, el trigo puede ser parte de la materia prima, ¿verdad? En una empresa procesadora, pero digamos, vamos a trasladarnos de esa empresa que procesa el trigo, que puede ser una compañía que hace pastas, por ejemplo. Nos vamos a una empresa que hace pan. Bueno, tienes que tener el trigo, pero tienes que tener la levadura. Nada saco con el trigo si no tengo la levadura. Nada saco, con el trigo y la levadura si el horno tiene un repuesto que no me está funcionando, ¿no? Y si te vas a una empresa más compleja, digamos, una empresa del sector químico, en el cual yo voy a fabricar una pintura, bueno, tengo que tener la resina, tengo que tener el catalizador, tengo que tener la carga, tengo que tener el pigmento. Entonces, al final, ¿cuáles son la materia prima que tú me diste? La forma como las economías abordan el tema del acopio de materia prima es que haya un mercado en el cual eso exista, producto de que o bien se produce en el país o bien se puede importar de otro lado, ¿no? Y nada de eso se pudo resolver. Después dice que dio los dólares. Bueno, la cantidad de dólares que dio entre el principio de agosto y el final de septiembre fue 19 millones de dólares. Si tú divides eso tan solo entre las 3.200 empresas que van quedando, lo divides entre los 2 meses, eso te dice que cada empresa recibió más o menos 2.800 dólares. Bueno, ¿qué hace una empresa con 2.800 dólares? Eso es un pasaje, ¿verdad? Entonces, claro, eso no sirve para absolutamente nada en términos de la magnitud de dólares que una economía como la venezolana requiere, y especialmente cuando se ha desindustrializado como se ha desindustrializado, ¿no? Después dice, bueno, llegamos a unos precios acordados. Bueno, sí, claro, ese es el acuerdo que tiene el secuestrador con el secuestrado. Bueno, tú haces lo que yo digo y tú dices que sí. Bueno, está bien, yo digo que sí, ¿verdad? Entonces, ahí al final, pues ese acuerdo no es tal, ¿no? Así que esa visión de yo les di porque yo les pagué y yo les di los dólares y yo les di el precio, bueno, esa es una visión, yo decía en un programa en el cual me entrevistaron recientemente que esa es una visión así como del siglo, digamos, de la Edad Media, en la cual el rey le daba a los súbditos las cosas con las cuales ellos podían trabajar, le daba las alforjas y le daba, el carbón para que los herreros pudieran trabajar. Bueno, una economía moderna lo que hace es establecer políticas públicas para que la economía funcione, pero el rey no tiene que estar dando, y en este caso pues él no se trata de ningún rey, pues, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir de responder lo que él dijo. Ahora, para comprender la economía, bueno, tú tienes que tener el que las políticas vayan desentrabando. Tú tienes que parar la inflación, y la inflación se para cuando tú dejas de monetizar el déficit. Tú tienes que incrementar la producción, y para incrementar la producción tienes que elevar el acopio, tienes que resolver el tema de acceso a crédito internacional, tienes que resolver el que haya electricidad, tienes que resolver el que las empresas puedan tener un entorno en el cual puedan trabajar. Así que nada de eso se ha resuelto en la Venezuela en la cual vivimos hoy. Bueno, respondido. Juan Pablo Lalquiaga, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haberme llamado, y buenas tardes a todos los oyentes nuevamente. Bueno, más claro no canta un gallo, digo yo, porque le entendí, presté muchísima atención.
con detalle. A ver, esta es la verdad, que se la podemos dar en la boquita a Maduro. ¿O qué quiere? Que le hagamos al muchacho también. Vamos a la pausa, amigas y amigos, y ya venimos con más. Vienen las 4 del patíbulo y recuerden, 0212-482-9750 para La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Llévatela, Eduardo, y ya venimos. La entrevista. Les estamos presentando La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Sport te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@ksport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Sport cubre todo el territorio nacional. K-Sport, déjalo todo en nuestras manos. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, Pedro Prado, ya llegados con sus 4 del patíbulo. Pedro, recuerda que habemos licenciada en Comunicación Social, Selene Pérez, colega con todas las de la ley. Arráncate, compadre. Las 4 del patíbulo. Gracias, Miguel. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Oriana. Y buenas tardes a la licenciada en Comunicación Social. Ya la felicité por correo cuando le mandé este texto. Pero nuevamente, bienvenida al club, bienvenido al sacrificio de la comunicación social, a este apostolado, porque esto es más que una profesión común y corriente. Pero bueno, espero que todo el éxito del mundo te acompañe, Selene, y que sigas creciendo profesionalmente. Bien, vamos con lo que nos corresponde. La primera, el SEBIN negó la solicitud de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para que le dejen tener acceso al expediente del fallecido concejal Fernando Albán. Yo opino, hay que decirlo en términos de lenguaje popular, no hay dudas. Este gobierno y el fiscal Poeta lo que quieren es echarle tierra a este muerto. La segunda, no importa si el gobierno lo autoriza o no, los transportistas de las líneas que cubren las rutas del este de la capital aumentarán el pasaje a 5 bolívares soberanos a partir del 1 de noviembre, eso es la semana que viene. Yo opino, este anuncio, tomando en cuenta las penurias que está pasando la gente, es una perrera de parte de los transportistas. La tercera, el 80% del parque automotor del transporte está fuera de servicio y la crisis del sector de autopartes ha generado que el mismo solo produzca a un 16% de su capacidad. Yo opino, es curioso que esto esté pasando en un gobierno tan eficiente que tiene 14 motores. ¿Será acaso que el chofer que maneja esos motores es muy malo e incapaz? ¿Qué cree usted? La cuarta, mientras la actriz asegura que la crisis migratoria venezolana es una calamidad más grave de lo que se cree, el animador del programa de chismes políticos que se llama Con el Mazo Dando, le parece que la visita de la estrella de cine Angelina Jolie a Perú, en donde se reunió con refugiados venezolanos, no es más que una puesta en escena con su respectivo luces, cámara y acción. Yo opino,
En verdad, este señor, con el poder que tiene, debería ocuparse de cosas más importantes que hay que resolver en este país y que él ha ayudado a destruir. Señor, por favor, déjese de pantallería y póngase a trabajar, con mazo o no. Miguelito. Bueno, Pedro, pero recuerda que a Diosdado Cabello le da por ser un investigador de los trajines de las películas, porque cuando iban caminando nuestros hermanos por las carreteras de Sudamérica, él dijo que ellos iban llevados como en unos trailers de grandes artistas, en unos motorhomes, y entonces se bajaban en la mitad de la carretera y hacían su espectáculo, su show, etcétera, ¿no? Para dar lástima, una puesta en escena que podría llegar a su punto cumbre con la llegada de Angelina Jolie al Perú. Más o menos a lo mejor esas son las ambiciones reales de este señor, porque a lo mejor él quiere protagonizar El Padrino 5, no, hay 3, ¿no? Hay 3, El Padrino 4, y está buscando que Ford Coppola lo reclute, o a lo mejor, bueno, ya tiene su rol protagónico en la famosa película de Chávez que están por producir, para lo cual van a desembolsar una buena cantidad de millones de dólares, así como han desembolsado y desembolsó Chávez a el señor Danny Glover más de 15 millones de dólares para hacer una película que nunca se hizo, así como le dieron a ¿cómo se llama?, a Oliver Stone un bote de plata para que hiciera una porquería y que más allá de la frontera, no me acuerdo cómo se llama, una película triste. Por ahí. Sí, algo así, al margen de la frontera o al sur de la frontera, algo así se llamó la porquería esa que hicieron. Pedro, estamos en frontera ya del programa. Un fuerte abrazo, muchas gracias por el kit de estos días. Hasta mañana con el favor de Dios, y vamos de inmediato a la voz de Dios, la voz del pueblo. Eduardo. Hola. La voz de Dios, la voz del pueblo. Bueno, parece que tenemos algunas complicaciones con la recepción de llamadas para esta sección. Bueno, tú me dices, Selene, me dices a la 1, me dices a las 2. Nada, pues vamos a despedir el programa, amigas y amigos. Son ya las 6:56 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta mañana. En nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Eduardo Llanes en la dirección técnica, Pedro Prado con las 4 del Patíbulo, quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Saludos especiales a toda la audiencia de RCR 750M, transmitiendo para Caracas y el centro del país. Radio Mundial 860M, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas, y a todos los sitios en internet, BPI, Noticias 7D. Muchas gracias por su atención. Recuerden ustedes consultar nuestros contenidos en nuestra página de soporte en venezuela1.com. Nos despedimos. Hasta mañana. Recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Y vamos a vencer por